porque el mensaje de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Jesus, Jesus, Jesus. Sing to the Father, 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 Father. El Centro Familiar de Adoración de Barranquilla, Colombia, presenta su programa El Mensaje de la Cruz. Estamos tan felices de poder llegar delante de usted con el mensaje de la cruz. Y creemos que este es el último tiempo. Creemos que Cristo viene pronto. Y también creemos que una gran cosecha de almas salva por la sangre de Jesucristo estamos por ver sobre todo este mundo. Pero nada de esto puede ser posible sin el mover del Espíritu de Dios. Por eso le presentamos hoy el sonido de Pentecostés con nuestro pastor y evangelista Jimmy Swaggart. Joel, Daniel, Oseas y Joel. Él fue llamado el profeta en el Antiguo Testamento del Espíritu Santo. Es aquel al que Pedro citó en el día de Pentecostés. Capítulo 2, verso 28. Algunos lo tienen. Joel 2:28. Y después de esto, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Gabriel frecuentemente dice, y muy correctamente, que sus hijos e hijas no van a morir en las drogas, no van a morir en el alcoholismo, pero gracias a Dios que van a profetizar, alabado el Señor. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días. Y quiero usar como tema, mientras predico unos momentos en esta noche, el sonido de Pentecostés. El sonido de Pentecostés. Dije el sonido de Pentecostés. Y usted dice, pero ¿cuál es ese sonido? Lo ha estado escuchando toda la noche. Es el sonido de la adoración al Señor. Es el sonido de adorar a Dios. Es el sonido de proclamar su grandeza y su gloria. Padre Celestial, toma estas palabras que me has dado en esta noche, por favor. Y te pido, Señor, que tú nos unjas para entregar nuestra alma conforme a tu unges al pueblo para escuchar y recibir tu palabra. Y Señor, sin ti no podemos hacer nada. Así que pido en el nombre de Jesús que tú me unges para predicar, como unges al pueblo para digerir tu palabra, esta maravillosa palabra que puede salvar nuestra alma. Y lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. En esta iglesia creemos en el bautismo con el Espíritu Santo y la evidencia de hablar en otras lenguas. Y creemos y enseñamos que cada persona que recibe el Espíritu Santo habla con otras lenguas conforme al Espíritu de Dios a las palabras. No hay excepciones. El bautismo con el Espíritu Santo y la evidencia de hablar en otras lenguas no le salva. Usted es salvo aceptando a Jesucristo como su Señor y Salvador. No lo hace usted más salvo. Usted no puede ser más salvo que cuando usted confía en Cristo. Usted ni siquiera va a ser más salvo cuando se ponga ese cuerpo glorificado de como está ahora mismo en este propio momento. Porque ha sido salvo por la fe. Gloria a Dios por la gracia mediante la fe.
y limpio por la sangre preciada de Jesucristo. Yo vuelvo atrás en mi memoria de mi vida. Mi abuela fue la primera que fue llena con el Espíritu Santo en nuestra familia. Mi mamá y mi papá, esta era la madre de mi padre. Íbamos todos a la misma iglesia, una pequeña iglesia de Asamblea de Dios. Mi mamá y mi papá habían sido salvos allí un poco de tiempo atrás. Y mi abuela fue bautizada con el Espíritu Santo. Ella llegó a la casa y era todo lo que quería expresar era Jesús. De todo lo que quería hablar era de Jesús, día y noche. Y si se quedaba cerca de ella, levantaba las manos y empezaba a hablar en otras lenguas ella. Era el verano en aquel tiempo, no estaba yo en la escuela. Y me levanté en la mañana, siempre he sido, desde niño me gusta levantarme temprano. Y entré a la sala y estando al lado de mi piano, un pequeño piano donde aprendí a tocar, estaba mi mamá y mi papá. No sé cuánto tiempo habían estado allí, pero empecé a escuchar su conversación. Y mi papá dijo, mamá se volvió loca con la religión. Desde que fue a esa iglesia de Dios, esa campaña, volvió y ahora no hace nada más que hablar en ese... Y mi mamá dijo, sí, es que no se puede hablar con ella ya un momento porque ella empieza a hablar esa... Yo estaba escuchando todo esto, pero algo dentro de mí no me pensó como que era malo. Yo escuché unos momentos y corrí por la puerta, me subí en mi bicicleta y llegué a la casa de mi abuela. Ella me abrió la puerta y yo le dije, Nani. Yo era pequeñito cuando empecé a decir su nombre, así que le decía yo Nani en vez de Granny. Y se quedó conmigo. Le dije, Nani, mami y papi dicen que te estás hablando en algo que es raro. Cuéntame de eso. Yo tenía 8 años de edad, cuéntame. Y recuerdo que ella se rió y me dijo, Jimmy, ven, permíteme hacerme un té y yo te lo voy a contar todo. Ella preparó ese té, lo sentó y jamás lo tocó otra vez. Ella empezó a contarme cómo Jesucristo la bautizó con el Espíritu Santo. Y ella empezó a contarme lo que sucedió en su corazón y lo que sucedió en su vida. Y de repente, cuando llegó a ese punto en la historia, cuando fue llena, levantaba las manos y empezaba a hablar en otras lenguas. Y por la primera vez en mi vida, yo sentí el poder de Dios. Ahora, yo había sido salvo semanas atrás, estando enfrente de un cine, un lugar extraño para ser salvo. Pero ahí fue, no voy a entrar en detalles de eso, pero bueno, cuando ella empezaba a hablar en otras lenguas, realmente yo me erizaba en todo mi cuerpo y sentía el poder de Dios. Y yo volví esa tarde y le dije, cuéntame otra vez, Nani. Me senté en el piso, la miraba a ella y ella me contaba lo mismo, empezaba a hablar en lenguas y el poder de Dios venía sobre mí. Y yo volví la próxima mañana y le dije, Nani, cuéntamelo otra vez. Y iba 2 o 3 veces al día por 3 semanas. Y ella me contaba la misma historia. ¿Sabe por qué yo lo quería escuchar otra vez? Porque el poder de Dios fluía en mi vida. Y Él me llenó unos cuantos días después. Y Él llenó a mi mamá y a mi papá también. Mi mamá, usted tiene que tener cuidado con lo que usted le dice al Señor que no va a hacer. Había una señora en la iglesia que a veces se emocionaba y empezaba a gritar. Y eso irritaba a mi mamá y a mi papá. Y mi mamá dijo, alguien tiene que detener a esa mujer. Y había un señor anciano que llegaba al servicio que era ciego y él no se bañaba mucho y mi papá y mi mamá decían que ese tipo de persona no debería de venir a la iglesia. Y usted dice, eran pesados ellos, eran un poquito pesaditos y yo digo, como algunos de ustedes. Gloria a Dios.
Y teníamos otra hermana que corría en la iglesia. Y mi mamá dijo que la propia idea que eso es lo peor, correr en la iglesia, eso es horrible. Bueno, no le diga al Señor lo que usted no va a hacer. Nunca olvidaré aquella mañana mi primo Jerry Lee Lewis y otro muchacho que se llamaba Mac. Ellos pasaron por mi casa y me dijeron, vamos a jugar. Y yo iba a orar esa mañana. Y me dijeron, ven, puedes ir a orar en otro momento. Y es mejor que no hubiese ido, pero bueno, me fui con ellos y estábamos jugando indios y vaqueros o algo así. Y escuché a alguien gritando. Y estábamos a un bloque de la iglesia, a una cuadra de la iglesia, y escuché a alguien gritando. Y yo sabía que era mi mamá. Ella me había gritado lo suficiente que yo sabía que era mi mamá. Y Jerry Lee dijo, ¿escuchaste eso? Y dije yo, hubo un accidente, no hay que ir para allá. No, ignora eso. Avergonzado. Gloria a Dios. Esa mañana el evangelista empezó a tocar en su acordeón. Hoy llega la mañana y los santos de Dios van a casa y el poder de Dios cayó en ese lugar y la mamá de Mickey Gilly estaba allí presente. E instantáneamente fue bautizada por el Espíritu Santo. Mi mamá, como yo dije, ella soltó un gran grito. Corrió en todo aquel lugar y cuando se dio cuenta tenía aquel anciano ciego abrazado y estaba diciendo, gracias Jesús, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. Alabado Dios. Eso es real, señoras y señores. Satanás trata de imitarlo con la cocaína y la heroína, marihuana y Jack Daniels, alcohol, cerveza, Corona, lo que sea. Pero él no lo puede hacer. No puede. Recuerdo unos predicadores bautistas que llegaron a mí en una ocasión y habían estado en nuestras campañas en Detroit. Y dijeron, si vienes con nosotros, habían estado en la campaña y habían visto a miles viniendo a Cristo. Dijeron, nunca hemos visto algo así. Y si vienes con nosotros y predicas, me dijeron, nosotros garantizamos miles de personas que van a estar ahí presentes. Pero no puedes predicar de el Espíritu Santo. Y yo le dije, la propia razón que ustedes me quieren a mí es por el Espíritu Santo que se está moviendo. Cuando empezamos en la radio y la televisión, radio primero, en toda la nación, la hora de campaña, el Señor empezó a tratar conmigo. Teníamos una programación diaria, solamente 15 minutos de duración, a predicar acerca del Espíritu Santo. Yo dije, Señor, yo soy evangelista, yo no sé cómo enseñar. Yo soy evangelista. Francis y yo hasta discutimos ir a estudiar si el Señor me quitó eso de la mente rápido. Y me dijo, no, yo quiero que lo hagas ahora, no se puede esperar 4 años para eso. Y yo dije, Señor, pero yo no sé cómo enseñar. Y él me dijo, yo te voy a adiestrar. En 5 minutos, el maestro, el Espíritu Santo, me enseñó lo que tenía que hacer. Durante 2 años, enseñé sobre el bautismo con el Espíritu Santo, a hablar en otras lenguas, dones del Espíritu, el fruto del Espíritu, etcétera, etcétera. Tanto que yo recibía cartas en el correo que decían, Señor Pentecostés, Baton Rouge. Y el correo sabía dónde tenían que llevarlo. Y
Recuerdo que la primera vez que pusimos la alabanza en la cadena, hay un río que fluye del Dios Todopoderoso, hay un río que está lleno con su gran amor. Vengan a las aguas, hay suficiente, hay un río que nunca se secará. El poder de Dios cayó en ese pequeño estudio y realmente las cartas llegaron de toda la nación. Y una señora, recuerdo su carta que dijo: hermano Swagger, esa alabanza cuando la empecé a escuchar me di cuenta ya yo estaba en el piso. Y había estado allí más de media hora adorando a Dios. Los bautistas empezaron a ser llenos con el Espíritu, metodistas llenos del Espíritu Santo, católicos con el Espíritu Santo llenos, presbiterianos. Recuerdo un pastor luterano que me escribió y me dijo: venga a nuestra iglesia y predique un avivamiento. Una iglesia luterana. Y yo le escribí y le dije: hermano, usted sabe que yo soy pentecostal. Yo hablo en otras lenguas. Y me escribió y me dijo: yo sé que es pentecostal y sé que habla en lenguas. Nosotros no, pero queremos escuchar cuando usted hable. Gloria, aleluya, aleluya, aleluya. Él dijo: derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y el Señor habló a mi vida y estábamos empezando a predicar las campañas y se estaban aumentando en tamaño y me dijo: quiero que delegues un servicio en esas campañas para orar por los creyentes para que sean llenos con el Espíritu Santo. Y él dijo: si me crees, yo voy a llenar a 1000 personas en un servicio con el Espíritu Santo. Y el tiempo avanzó. Bueno, la primera vez le pedí a las personas, estábamos en Ohio, y toda mi vida desde niño estaba acostumbrado, y ustedes saben de lo que estoy hablando, cuando las personas venían a ser llenos por el Espíritu Santo, orábamos por ellos unos por 2 horas, y a veces toda la noche. Y cuando hice el llamado de altar para aquellos que querían ser llenos, que pasasen, habían 200 o 300 que pasaron. Yo no sabía qué hacer. Usted no puede orar por 300 personas a la vez, a 2 horas cada persona. Y yo, bueno, pues hice lo mejor que pude. No creo que tal vez 3 personas fueron llenas del Espíritu Santo, tal vez. Realmente yo volví a mi hotel, a mi habitación en el hotel y rápidamente renuncié. Le dije: Señor, yo no vuelvo a hacer eso jamás. Y me dijo: oh, sí, lo vas a hacer. Claro que sí. La próxima campaña fue en Toledo, Ohio. Hombres de negocios me pidieron que les hablara en un Holiday Inn, en un salón de conferencia. No dormí toda la noche porque el Espíritu Santo me decía: quiero que ores para que sean llenos con el Espíritu Santo mañana. Y yo dije: Señor, pero es que yo no sé hacerlo. No puedo orar por cientos, puedo orar por 1 o 2, pero yo no sé qué hacer con muchas personas. ¿Cómo hago eso? Y a las 4 de la mañana, ese sábado en la mañana, el Espíritu de Dios me enseñó lo que tenía que hacer, cómo hacerlo. Y yo sabía que era lo correcto. Yo sabía en mi corazón que tenía la llave, tenía la respuesta y no podía esperar llegar a la iglesia ya. A ese hotel estaba lleno de hombres de negocios. Yo canté esa mañana: hay un río. Al final del servicio, ¿cuántos quieren ser llenos con el Espíritu Santo? Tal vez 100 hombres de negocios que se alinearon hasta la parte de atrás. Y les dije lo que el Señor me dijo a mí. Gloria a Dios. Y eres un buen maestro. ¿Se ha dado cuenta que es un buen maestro? Él sabe lo que tiene que hacer. Realmente lo que Él me dijo que hiciese funcionó y el poder de Dios tocó aquel lugar. Y yo quiero que cada uno de ellos fue bautizado con el Espíritu Santo y la evidencia de hablar en otras lenguas. Recuerdo una señora nazarena, señora muy bonita, anciana, tal vez para ser mi abuela. Cada vez que llegábamos a esa parte de Ohio y estaba en la campaña, no se perdía un servicio.
Y ella buscaba al Espíritu Santo en cada campaña y parece que no recibía. Y esa mañana, ella estaba en esa línea. Y la última vez que la vi, estaba con las manos en el aire hablando en otras lenguas, conforme al Espíritu de Dios daba las palabras. Cuando el servicio terminó, me dijo: hermano Swagger, es mejor de lo que me dijo que era. Gloria a Dios. Recuerdo otra historia, tal vez 15 o 20 personas después del servicio se reunieron alrededor de mí y me dijeron: necesitamos una respuesta de algo. Y yo le dije: ¿qué? Me dijeron: esta señora aquí, me presentaron a la señora, ella es quien nos invitó a estas campañas y teníamos hambre del Espíritu Santo y todos hemos recibido excepto ella. La propia persona que nos había invitado, los había convencido, Jesucristo los llenó a todos, pero ella había buscado pero no había recibido. Y usted dice: pero es que yo no entiendo. Yo tampoco, no es para que usted lo entienda tampoco. Dios hace las cosas como Él quiere. En el próximo servicio, una de las personas que trabajaba para mí vino corriendo y me dijo: hermano Swagger, usted no lo va a creer, hay una señora aquí afuera que está gritando en el frente de este lugar. Y dije yo: en frente de la iglesia, ¿qué pasa? Dije. Finalmente me enteré que ella estaba trabajando esa mañana, empezó a cantar con una de las grabaciones, esto es lo que el cielo es para mí, y de repente se dio cuenta que estaba cantando en lenguas. Gloria a Dios. Él llenará su corazón hoy hasta que sobreabunde. Y estoy contando todo esto para presentarles algo que sucedió en mi vida recientemente. Estábamos en el Madison Square Garden en la ciudad de Nueva York. Ese coliseo en aquel tiempo creo que era el más grande en la nación, con una capacidad de 22,000 personas. Estaba lleno a toda capacidad y personas afuera. Domingo en la tarde, prediqué sobre el Espíritu Santo y después que hicimos el llamado para que las personas fuesen llenas. Y cuando yo pregunté cuántos querían ser llenos, se alinearon en todo pasillo hasta la parte de atrás de ese gran coliseo en Nueva York. Se alinearon en las paredes, todo el alrededor. Y era un grupo tan grande que yo no podía lograr que los creyentes estuviesen cerca, aquellos que eran llenos del Espíritu Santo, que pudieran imponer las manos, pero habían tantas personas que no se podía, pero Dios se movió de una manera poderosa. Y cerramos la campaña esa tarde. Tuvimos que viajar a Londres, Inglaterra, toda la noche y así lo hicimos. Llegamos al hotel en Londres siendo 6 horas más avanzadas que nosotros. Era ya la tarde cuando llegamos allá. Y nuestro hotel estaba al cruzar del parque Hyde Park. Hyde Park tal vez tiene 20 millas de largo allá en Inglaterra. Yo le dije a Francis: cariño, voy a ir a caminar, y así lo hice. Y mientras estaba orando y caminando, el Señor habló a mi vida y me dijo: ¿cuántas personas piensas que fueron llenas con el Espíritu Santo ayer en la tarde? Y en ese momento, ni siquiera yo lo había pensado, pero era más de 1,000 personas. Y el Señor me dijo: lo hice. Así es, denle un aplauso a la adoración a nuestro Dios. Él dijo: yo hice lo que te dije que iba a hacer, y si me crees, me dijo, si me crees, yo voy a llenar 10,000 personas en un solo servicio. Ahora, el tiempo pasó. Y yo pensé en eso muchas veces y pensé: Señor, tal vez eso fue un invento en mi mente, realmente no fuiste tú. Y yo no podía ver cómo eso era posible. Realmente, ¿cómo iba a ser eso posible? Y obviamente yo sabía que el Señor podía hacer todo, ¿no? Pero no veía yo la posibilidad. El medio, no lo veía. Y unos días atrás, un sábado, tenemos tiempo de oración aquí cada sábado en la mañana en el ministerio y nos reunimos en el edificio de la radio.
Así que estaba yo allá y estábamos orando y Francis había ido a otro lugar, no recuerdo. Y yo sentí fuertemente que tenía que orar otra vez. Y yo había llegado ya a la casa de oración, pero sentí que el Espíritu de Dios me llamaba a orar. Me fuese a orar y así lo hice. Y el Señor trajo esa escena de vuelta a mi vida allá en Hyde Park, en Londres, Inglaterra, en aquel parque. Y me dijo, eso que yo te dije, que no fue de tu mente que salió, sino que sí te dije que si me creías, iba a llenar a 10,000 personas con mi espíritu, con el poderoso Espíritu Santo y la evidencia de hablar en otras lenguas. Y me dijo, es fácil hacerlo porque esas cámaras están llegando a todo el mundo. Gloria a Dios. Y a pesar del declive espiritual en la tierra y alrededor del mundo, estamos teniendo tantas personas que llaman a la oficina o escriben diciendo yo quiero ser lleno con el Espíritu Santo. Aún mientras aquellos que dicen quiero ser salvo. Él dijo yo derramaré de mi espíritu a través de esas cámaras. El Espíritu de Dios se mueve y llega a naciones en todo el mundo. Jesucristo es quien bautiza con el Espíritu Santo y Él lo puede hacer. Él lo puede hacer. Y Él lo va a hacer. Escuche mis palabras que Él lo va a hacer. El Centro Familiar de Adoración cree que el bautismo en el Espíritu Santo, con la evidencia física inicial de hablar en otras lenguas, aún está vigente para este último tiempo. Amigos, si usted necesita oración o consejería, o si necesita claridad acerca de tan importante tema, por favor escríbanos o llámenos a los teléfonos que aparecen en pantalla y no se pierda la segunda parte del sonido de Pentecostés. Estos son nuestros horarios de servicios en Centro Familiar de Adoración de Barranquilla. Estudio bíblico, lunes 7 de la noche. Conoce más del mensaje de la cruz y de la palabra de Dios. Todos los jueves a las 7 de la noche te invitamos a un tiempo de oración y de unidad con los hermanos en la fe. Viernes 7 de la noche, servicio de adoración. Ven a compartir un tiempo especial en la presencia de Dios. Y todos los sábados, Cruz de Fuego Ministerio Juvenil a las 5 de la tarde. No olvides nuestra escuela dominical a las 10 de la mañana. Yo me alegré cuando me dijeron, ven a la casa del Señor. Para más información, visítanos en facebook.com/Cefa Barranquilla. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, dice la palabra del Señor. Si quieres conocer la verdad de Jesucristo, te invitamos a nuestra campaña y seminario los días 12, 13 y 14 de febrero del año 2016 con el evangelista y maestro Daniel Burrito. La cita es en el Centro Familiar de Adoración, cuya dirección y datos aparecen en pantalla. Te esperamos. El Centro Familiar de Adoración te invita a que participes en la difusión del mensaje de la cruz a través de las redes sociales. Encuéntranos en Instagram en @CFA Barranquilla y en Facebook como Centro Familiar de Adoración Barranquilla y comparte desde allí nuestros devocionales diarios y nuestras migas de pan. Finalmente, suscríbete en nuestro canal de YouTube Centro Familiar de Adoración Barranquilla y comparte desde allí nuestras prédicas y nuestras cápsulas para Cristo. Si necesitas más información, escríbenos al WhatsApp que se muestra en pantalla.